Continuamos con ese análisis o repaso a lo sucedido en el Pleno de Laredo este pasado lunes. Con nosotros el portavoz de Unidos por Laredo, Ramón Arenas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez de nuevo. Vamos a hablar un poco de ese Pleno, sobre todo de dos aspectos. Bueno, es que el Pleno tenía tres. Entonces, por un lado, estaba la comparecencia que solicitasteis la oposición de dos concejales, de Antonio Bocanegra y de Pedro Diego, Plaza Mercado, Obras Piscina. Luego hablamos de eso, pero quiero empezar por las basuras porque antes hablaba y entrevistaba a Javier Ramírez, en este caso al portavoz del Partido Socialista, y yo decía, hombre, es el contrato más importante que tiene el Ayuntamiento de Laredo, es un contrato grandísimo, caduca o finaliza en mayo de este 2023, el Pleno aprueba una prórroga forzosa de un año para salvar el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa con ese otro punto? ¿Qué es lo que nos gustaba a la oposición de ese otro punto que iba a Pleno y que tenía que ver con el nuevo contrato, con el que hay que licitar, Ramón? Bueno, no nos gustaba ninguno de los dos puntos, no solamente el primer punto, tanto el primer punto como el segundo punto. El primer punto es el que hablaba de hacer una delegación del Pleno Municipal en la alcaldesa para que pudiera solicitar a 5 operadoras, 5 empresas de limpieza viaria o de basuras, la estructura económica en función del contrato que se iba a establecer. Entonces, desde Unidos por Laredo consideramos que, en principio, no sabemos en qué se basan, no nos lo han explicado. En los informes tampoco viene porque tendría que haber una norma o una ley, un marco legal donde se inscriba que realmente desde el Ayuntamiento de Laredo tienen la obligación de establecer una delegación por parte del Pleno Municipal a la alcaldesa para hacer esa solicitud. Lo expliqué en el Pleno del pasado día. Es tan sencillo como, y sobre todo ahora a través de Internet, tú entras en la plataforma de la contratación del Estado y ves todos los contratos de todos los municipios, sí, y ves todo el procedimiento además. Entonces puedes ver todos los procedimientos de la licitación de la limpieza viaria. Entonces yo les dije que habíamos comprobado cómo realmente para pedir a 5 operadores que hagan su estructura económica en base al contrato no es necesario que lo haga ni la alcaldesa ni que el Pleno delegue en la alcaldesa. Sencillamente se puede solicitar desde el área de contratación a las empresas, y lo que sí es menester, lo que sí es preciso es que cuando hayan llegado esos 6 estudios económicos de la estructura económica de todas y cada una de esas empresas, vamos a decir, hacer un mix, hacer una conformación de lo que sería la estructura económica del contrato de limpieza viaria del Ayuntamiento de Laredo e inscribirlo y meterlo dentro de los pliegos administrativos. Entonces, ahí sí, en el momento que fuera a inscribirse dentro de los pliegos administrativos, entonces el Ayuntamiento sí debiera de aprobarlo, debiera de autorizarlo, pero no era el momento. El momento era desde que ellos entraron a gobernar en el 2019, sabiendo que este es el contrato más importante cuantitativamente hablando. Sí, claro. Se lleva un pastizal. Y el que más servicios da del Ayuntamiento de Laredo. Entonces, no entendemos por qué han esperado al 20 de enero de este año para iniciar la providencia de incoación, cuando lo que tendrían que haberlo hecho era justamente nada más entrar en el año 19, porque sabemos todo lo que tarda un expediente de contratación, con los pliegos, con la adjudicación, con la mesa de contratación, con las publicaciones, con la valoración. Oiga, es que normalmente eso suele llevar unos 2 años. Fíjate, a Javier Ramírez, por ejemplo, que lleva el área de contratación como concejal, sí, yo le decía, hombre, sabiendo lo que ha costado, por ejemplo, la licitación de servicios de la piscina municipal, o lo que se puede complicar cualquier contrato, ¿esto por qué no lo hemos empezado antes? Y la explicación que daba era, bueno, porque estábamos esperando a ver qué decía el convenio colectivo de los trabajadores, para saber cuánto cuesta los trabajadores como tal dentro del contrato, el área de personal. Buenos días, manzanas traigo. O sea, no tiene nada que ver lo que está diciendo con la realidad. La realidad es que este expediente, la incoación, se tendría que haber iniciado en el 2019. Y está inscrito de ahí el convenio, y como están inscritas una serie de cosas, que por eso se establece un plazo largo de 1 año y medio, 2 años. En el Ayuntamiento de Laredo podría ser más, pero tiempo suficiente para que en el momento que finalizaba este contrato, que es en mayo del 2023, ya hubiéramos podido haber licitado y adjudicado al próximo
como O sea, ¿quieres decirme que se han puesto tarde a hacer los deberes de este contrato? Bueno, yo tengo aquí la providencia de incoación de este contrato del expediente 63 y entonces vemos que es del 20 de enero, quiere decir que hace prácticamente 2 meses. Entonces no tiene sentido que empieces la incoación de un procedimiento incardinado a conseguir la adjudicación de un contrato, que es el contrato más importante de Laredo, a través de un procedimiento muy largo, con un plazo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, cuando normalmente estamos hablando que este contrato te puede llevar perfectamente 2 años. Pero luego decíamos... Con viento a favor, permíteme. Y con viento a favor. Y con viento a favor. Y que en la administración se complican mucho las cosas. Sí, y luego decía que bueno, la torpeza y la chapuza a la que ya nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno, no solamente con este expediente que otra vez se les ha vuelto a atragantar. Yo decía que, bueno, leyendo la providencia, estamos hablando de un contrato de limpieza viaria. Sí. Pues bueno, el resuelvo, yo leí en pleno municipal el resuelvo y dice, bueno, son 3 párrafos lo que es la providencia y al final la resolución, fíjate lo que dice, es que se proceda a la tramitación del expediente de contratación con destino a la contratación del servicio integral de la piscina municipal de Laredo. O sea, no tiene nada que ver la resolución que se acuerda a través del... Repíteme lo de la piscina, que no lo he entendido. El resuelvo, yo lo dije en pleno, lo que pasa que quizá a la gente se le pasaría... Es que el pleno era muy largo. No es la contratación de la limpieza viaria la que se acordó a través de la providencia, sino la contratación del servicio integral de la piscina municipal. Y yo les dije, digo, oiga, ¿ustedes se dan cuenta de la barbaridad que ya desde el primer momento, desde el inicio, la providencia de incoación está mal hecha? Y por eso solicité que se dejara encima de la mesa, puesto que si seguimos adelante luego pueden haber alegaciones, recursos o incluso ir al contencioso administrativo y ya propiamente la providencia de incoación no está hablando de este contrato, está hablando de otro contrato. Lo vuelvo a leer para que veas la gran chapuza que cometió el Ayuntamiento de Laredo con este expediente. Digamos que ha habido un problemilla con el control C, control V, con el copia y pega. Ya, pero ese es una cuestión mecánica, pero luego los responsables, los políticos, lo que tienen que hacer es leerlo. Y vuelvo a decir lo que resuelvo, que se proceda a la tramitación del expediente de contratación con destino a la contratación de servicio integral de la piscina municipal de Laredo. No tiene nada que ver esta providencia de incoación de un expediente con lo que se trata. Por eso dije, mira, hemos empezado mal, vamos a dejarlo encima de la mesa, vamos a configurar muy bien este expediente, porque es un expediente muy importante como para ya empezar desde el inicio a tropezar. No te digo nada, si desde el principio estamos tropezando, cuando lleguemos al final pues se puede caer todo el castillo de naipes, igual ya no es 1 año, igual ya son 3 años. Por eso solicité, vamos a dejarlo encima de la mesa, configuren ustedes bien este expediente para seguir un procedimiento al final que sea efectivo y que sea riguroso. No lo sé si en el pleno lo decía, por ejemplo, el portavoz de Javier Ramírez, el concejal, porque no vi todo el pleno. Afortunadamente sí pude ver un poco de la intervención de Antonio Bocanegra y de la intervención de Pedro Diego, pero no pude ver todo el pleno. Pero aquí explicaba Javier Ramírez, bueno, pero se paraliza todo este tema de las basuras con lo ocurrido en el pleno. No. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es mentir a los ciudadanos. Bueno, se paraliza. Hablaba un poco casi de irresponsabilidad por parte de la oposición. No, irresponsabilidad por parte de la oposición no. Aquí la responsabilidad y la irresponsabilidad es del equipo de gobierno que no iniciaron este contrato en tiempo y forma. Y lo que tenían que haber hecho era desde el minuto número 1, desde el año 2019, iniciar este procedimiento. Han empezado ahora en enero del 2023, unos pocos meses antes de que finalice el contrato. Entonces, y ahora están echando la culpa a la oposición. Mira, yo les dije que el artículo 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales permite que si un contrato de un servicio público de interés general finaliza y finaliza en todas sus prórrogas, la ley permite que continúe. Sí. Y de hecho el ayuntamiento le diría a esta empresa, ustedes tienen que continuar con lo que explicaba del jus variandi. Y de hecho ocurren otros ayuntamientos y más de lo que nos conocemos. Evidentemente. Entonces lo que yo decía es, vamos a ver, según la cláusula 6ª del contrato, te dice, y es muy sencilla y la puedo leer aquí. La cláusula 6ª del contrato dice que el contrato tiene una duración de 10 años y que puede tener una prórroga como máximo de 10 años.
años. Y les explicábamos, oiga, es que ustedes no pueden hacer otra prórroga de otro año porque ya no íbamos a una prórroga máxima de 10 años, sino a una prórroga máxima de 11 años. Y eso sí se está conculcando la ley. Como no se está conculcando la ley, es cuando se va al reglamento de servicios de las corporaciones locales, que es cuando se ha finalizado el contrato, cuando han finalizado las prórrogas, la ley establece que como es un servicio público esencial, deben de continuar, el contratista debe de continuar. Eso sí, con la actualización de los precios, porque no es lo mismo un contrato que se hizo en el 2003, donde el combustible tenía un precio, donde el vestido de los empleados tenía un precio, donde los recambios tenían un precio. Entonces, hay que ajustar esos precios a la realidad actual. Por eso la ley permite que la Administración se establezca ese concepto genérico que es el jus variandi, ajustar realmente a la necesidad económica actual. No podíamos ir, y desde Unidos por Laredo no solamente lo dijimos en el Pleno, sino que hemos presentado un recurso de reposición. Esta mañana, a primera hora, nos reunimos con los técnicos jurídicos a los que consultamos y entonces configuramos un recurso de reposición diciéndoles que es ilegal, desde nuestro humilde punto de vista, desde nuestro leal saber y entender, que es ilegal ir a una prórroga porque ya no estaríamos hablando de 10 años, sino 11 años, estaría conculcando el contrato, y no solamente el contrato, sino la base 11 del pliego de las cláusulas particulares administrativas, que dice exactamente lo mismo, duración 10 años y una prórroga máxima de 10 años, no de 11 años como quiere ir el ayuntamiento. Por eso lo dijimos en el Pleno, solicitamos que quedara encima de la mesa y que se iría al reglamento de servicios de las corporaciones locales, porque el artículo 128 tiene perfecto encaje. Y luego decíamos más, y lo hemos explicado en el recurso de reposición. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, como de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, existe más que de sobra precedente para estas situaciones. Se acaba el contrato, se acaba la prórroga y entonces obligatoriamente tienen que cumplir con el servicio como si fuera un servicio propio de la Administración. Era absurdo y desde nuestro punto de vista era ilegal, y es una grandísima torpeza ir a una prórroga, porque además en la prórroga lo que dice es que debe de ser por un acuerdo expreso entre ambas partes. Lo dice el contrato. Aunque Ayuntamiento y empresa. Ayuntamiento y empresa. Por eso nosotros en el Pleno Municipal les decíamos, ¿dónde está el acuerdo de la empresa para llegar a esa prórroga? Pero según la base 11 de las cláusulas particulares administrativas y la cláusula 6ª del contrato, se establece que tiene que ser por acuerdo entre las partes. Entonces, ni se cumple la duración máxima, ni se cumple el acuerdo entre las partes. Lo que sí encaja perfectamente, como digo, es el reglamento de servicios de las corporaciones locales, aplicar el artículo 128. Entonces, fue una gran torpeza, por un lado, lo de la delegación del Pleno Municipal a la alcaldesa para que haga la solicitud a esas 5 empresas de la estructura económica, y quedó encima de la mesa, y es una total y absoluta, desde nuestro humilde saber y entender, ir a una prórroga cuando el contrato no lo permite, el pliego, las cláusulas del pliego administrativo tampoco lo permite, y se está conculcando la ley. Y como digo, ¿han preguntado a la empresa si realmente quieren hacer esa prórroga? Porque, como dice el contrato y las cláusulas, tendría que ser por acuerdo entre las partes. Entonces, es chapuza tras chapuza, torpeza tras torpeza, y lo tenemos que sufrir los ciudadanos de Laredo. Y luego, ¿tú vuelves a esa frase tuya de se les atascan los expedientes? Se les atragantan los expedientes. Se les atragantan los expedientes, y lo hemos visto en el expediente de la Plaza de Abastos, en el expediente de la piscina, en el expediente de la limpieza, en el expediente de lo que llamamos la guardería, en el expediente. Es que se les atragantan todos los expedientes, constantemente están fallando. Entonces, vamos a ver, si una simple providencia, una providencia con la que se inicia el contrato más importante del municipio de Laredo, empieza con esta resolución de que es para contratar el servicio integral de la piscina municipal, de la limpieza del servicio integral de la piscina municipal, esto no hay que ser una lumbrera, no hay que ser el mejor jurista del mundo para entender que esto está mal. Y yo me pregunto, ¿lo han leído? ¿Lo ha leído la alcaldesa? ¿Lo ha leído el concejal de Hacienda, el de contratación? Porque si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta que la resolución no es para contratar el servicio de la limpieza viaria, es para contratar el servicio de la limpieza de la piscina. Esto es una barbaridad titánica, mayúscula, y una muestra más, y como colofón, de que este equipo de gobierno PSOE-PRC no han sabido gestionar, han estado constantemente tropezando con los expedientes, y yo lo he dicho y lo dije en el Pleno Municipal.
los políticos no tienen que desarrollar su actividad en el bar dándoles palmaditas en la espalda a los ciudadanos, diciéndoles no te preocupes, vamos a solucionar ese problema, está en nuestras manos. No, lo que tiene que hacer el político es estudiarse los expedientes, reunirse con A veces los expedientes se complican, sobre todo expedientes farragosos, ¿no? De contratos, por ejemplo, de este tipo, o el de la piscina, que son expedientes complicados. Pero es que da la casualidad de que el político tiene a su disposición, en este caso concreto en Laredo, ahora tenemos a 3 juristas. Ya. Tenemos a la secretaria general, tenemos al jurista de patrimonio, 4 juristas. Tenemos al jurista de contratación, tenemos al jurista de urbanismo. Entonces, tenemos 4 juristas para que tú, cuando tienes alguna duda, acudas a los técnicos. Pero claro, tú para tener una duda, lo que tienes primero es que leerte el expediente y no dejar que los técnicos hagan el expediente, que puedan fallar por un copia-pega o por lo que fuera, pero tú no has hecho la criba y el discernimiento de si está bien o está mal. Yo lo que digo es, el político lo que tiene que ser es un buen gestor y preocuparse y dedicar mucho tiempo en los despachos y a reuniones con los técnicos, y si hay que ir a Santander se va a Santander, si hay que ir a Madrid se va a Madrid, se habla con el director general, con el secretario general, con quien fuera, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las actuaciones políticas que se despliegan desde el Ayuntamiento de Laredo siempre se hacen a través de los expedientes, y los expedientes hay que hacerlos bien. Ramón, en las últimas semanas, bueno, yo no sé la infinidad de veces que hemos hablado aquí en Once Televisión, pero bueno, que se ha llevado en los medios de comunicación que somos de la zona, tiempo, 2 asuntos en Laredo, que son, por un lado, la Plaza del Mercado, por otro lado, la piscina municipal, las obras de la piscina y la apertura de la piscina. Lo que ha ocurrido con la Plaza del Mercado, yo entiendo que a estas alturas ya los vecinos y los espectadores lo sepan. La oposición pedíais la comparecencia, no sé si comparecencia es la palabra correcta, pero bueno, solicitabais que en el siguiente pleno a celebrarse, los 2 concejales responsables de estos dos asuntos tomasen la palabra y diesen explicaciones. Es decir, Antonio Bocanegra, concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, que es el responsable del expediente de la Plaza del Mercado, y Pedro Diego, concejal de Obras, responsable de las obras de la piscina. Como lo he dicho sin estar presente, también lo digo estando tú presente. Esto no es un poco ya, porque tomaban la palabra, daban explicaciones, les hacíais preguntas, contestaban, pero no se iba a resolver nada, ni se dictaminaba nada, ni se iba a tomar ninguna decisión. ¿No era un poco poner un poco en escena, un poco puesta en escena de estos 2 asuntos por parte de la oposición? Digo, ¿no forzasteis un poco esta puesta en escena? Yo lo he dicho siempre, Inés, lo he dicho siempre, no es de ahora, sino de hace muchos años, y lo sigo manteniendo ahora. Los políticos son representantes públicos. Sí. Entonces, la representación pública tiene que hacerse con total y absoluta claridad y transparencia. Y siempre he apelado a que tanto las comisiones como las juntas de portavoces, como los plenos, sean públicos y que sean grabados y que se establezca allí cuál es el trabajo que desarrollan. ¿Las comisiones? Sí, yo soy partidario de que... Sí, porque en las comisiones es cuando ves realmente si se trabaja o no dentro del ayuntamiento, porque es cuando se van configurando todos los procedimientos. Porque al final un poco el pleno municipal es la puesta en escena de eso, y al final hablan solo 3 portavoces, pero en las comisiones se ve quién trabaja y quién no trabaja de los 17 corporativos. Por eso, en eso estoy de acuerdo. Por eso, ya me gustaría a mí ver muchas comisiones. Claro, y yo siempre lo digo en la comisión, digo, es que me encantaría precisamente que todos los ciudadanos vean quién trabaja por el pueblo y quién no trabaja, y quién va de convidado de piedra. Porque claro, en un pleno hablan los 3 portavoces, pero el resto de concejales no sabemos qué han hecho o qué pintan allí, salvo levantar la mano cuando corresponde, para decir si están a favor, en contra o abstenerse. Esa comparecencia era importante, y además, mira, fíjate que era la primera vez que yo recuerde en la historia de la democracia del municipio de Laredo en que se producía esa figura de comparecencia de 2 concejales, y porque clamaba al cielo que tendrían que dar una explicación y pública, ¿sí? De forma pública. Pero sí. Han dado ruedas de prensa ambos para hablar de este asunto. Sí, pero la rueda de prensa es unipersonal. La rueda de prensa, tú echas el speed, echas tu discurso y luego te preguntan y respondes o no respondes o te desvías de la respuesta. Pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, con respecto a... Antes de la presentación de los concejales en sede plenaria,
nos habíamos reunido los miembros de la oposición para no pisarnos la manguera, para no hacerles las mismas preguntas y para ver qué ámbitos de cada uno de los aspectos de la plaza de abastos o de la piscina íbamos a abordar cada grupo, lógicamente, para ir bien coordinados y organizados y dirigiendo muy bien cuáles eran nuestras preguntas y el ámbito de conocimiento y discernimiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso concreto, yo decidí o opté fundamentalmente en la plaza de abastos para centrarme exclusivamente en el expediente, un expediente muy farragoso, que ya lo he dicho, te oí intervenir, que puede tener como pues, cerca de 3.000 páginas, que tienes que leerlas, que tienes que estudiarla, que es lo que digo, que es forma parte del trabajo político. Y había, por ejemplo, para que veas que no era una sola puesta en escena, sino porque necesitábamos una clarificación. Yo lo había dicho desde el primer momento. Leyendo ese expediente no sabía si hay un contrato. Estamos hablando de la plaza de Abasto, de las obras de la plaza de Abastos. Si hay un contrato y una modificación, si había dos contratos y una modificación, si había tres contratos y el último modificado. Fíjate lo farragoso que puede ser ese expediente. Y yo le pregunté al señor Bocanegra y le dije, a ver, don Antonio Bocanegra, ¿nos puede decir cuántos contratos existen en este expediente? Y me dijo, 2. Digo, vale, ya por lo menos pues sabemos... ¿No lo pudisteis preguntar en comisión? Sí, yo creo que lo pregunté y me parece que no se me contestó. Claro, me imagino que para ir a sede parlamentaria y cuando te van a bombardear a preguntas, lógicamente tienes que estar estudiándote todo el expediente y entonces iba bien preparados. A Pedro Diego le dije que mentía cuando decía que con el modificado no suponía una demora en la entrega de la obra. Yo le dije, no, usted está mintiendo. Y me fui a la memoria del modificado, del proyecto modificado, y dije, es que aquí dice que son 2 meses y medio. Por lo tanto, no se puede mentir a los ciudadanos. Hay que decirle, porque, claro, estamos congelando una imagen de un proceso muy largo, pero cuando el señor Pedro Diego, motu propio, dijo que había que ir a un modificado del contrato, y ahí están las actas, desde Unidos por la Ley le dijimos, no hay ningún problema, apoyamos toda la modificación y toda la mejora de la obra. Una decisión política al final y está pero con una ellos. condición. Los ciudadanos de Laredo son más de 1.000 personas las que están esperando disfrutar de la piscina, quieren que se abra ya. Entonces yo les dije, y constan o deben de constar en las actas, que nosotros estábamos totalmente de acuerdo a realizar esa modificación siempre y cuando no supusiera un segundo de demora para abrir la piscina. Y el señor Pedro Diego me lo aseguró y me dijo, no va a suponer. Pero claro, es que luego en la memoria de la modificación vemos que se establecen mínimo 2 meses y medio. Entonces lo que no se puede es mentir. Y luego, por otro lado, lo que no nos llegaron a explicar ni nos convencieron es por qué, si la empresa dice que en noviembre del año 2021 ya ha hecho todas las certificaciones de la obra, se ha esperado hasta el 2023, hasta febrero del 2023 para hacer la aceptación de la obra. Nadie lo entiende. Yo todavía lo sigo sin entender, porque luego lo escrito se lee y cuando tú vas a las certificaciones de obras de la empresa y la empresa te ha estado llamando a la puerta y ha dicho, oiga, que yo quiero hacer la entrega de esta obra y el ayuntamiento no lo ha aceptado, no lo ha recibido, no lo entendemos, porque tampoco nadie entiende por qué, si realmente hay un retraso y al que hay que penalizar es a la empresa y que no es por culpa del ayuntamiento, nadie entenderá que no se inicie un expediente de penalización por ese retraso. Entonces, la empresa, y es más, y esto es una primicia. Sí, porque, venga, pues estamos a punto de acabar la entrevista. Sí, y además es que no lo dije en el pleno, pero lo digo ahora. El día anterior a la comparecencia yo me puse en contacto con la empresa que había hecho las obras. Hablé con el ingeniero, con el responsable, me presenté, porque siempre tienes que presentarse, y le expliqué que íbamos a tener una comparecencia del señor Pedro Diego para que nos explicara. Y le dije, vamos a ver, aquí tenéis una certificación de que habéis acabado en el 21, noviembre del 21, pero realmente cuando se recibe la obra es en febrero del 23. Digo, si hay alguna razón de fuerza mayor por lo que eso se ha producido, dímelo ahora, porque si no yo voy a instar a que haya la penalización que viene prevista en el contrato. Y él me dijo,
Nosotros hemos cumplido estrictamente con lo que venía en el contrato. Por lo tanto, seguimos sin entender por qué la certificación de la obra, la última certificación, es de diciembre del 2021 y la obra se recibe en febrero del 2023. ¿No será otra vez por el expediente de los servicios de la piscina? ¿Por qué no los habían hecho? ¿Por qué se han retrasado? Y porque les hemos dicho constantemente, oiga, no entendemos por qué desde el minuto número 1 que se inicia la obra, por qué no se ha iniciado el expediente de forma paralela a la adjudicación de los servicios. ¿Por qué no lo hicieron? No nos lo han explicado tampoco. Y mucha gente dice que estaban esperando a que se acercara a las elecciones porque era lo único que podían presentar como obra. Si fuera así, considero que sería, bueno, de una torpeza incalificable y me cuesta entenderlo. Pero lo cierto es que hace mucho tiempo se dijo eso y prácticamente se va a cumplir. Ramón Arenas, como siempre, me quedo con ganas de preguntarte más cosas, pero se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Tiempo habrá. Bueno, seguro, nos quedan mesas de más entrevistas, no tengo la menor duda. Gracias, Ramón, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Un poquito de agua, nada, 3 anuncios, quizá 4, volvemos ahora.